¿Por qué tienes miedo? Lo sé, es una pregunta bastante ambigua, así que déjame reformularla. ¿Por qué tienes miedo a intentar cumplir tus sueños? Es algo que tal vez ya te habías cuestionado, o tal vez no. Yo personalmente con esa pregunta fue que empecé a hacer lo que me gusta. Así que por eso te pregunto, ¿por qué tienes miedo a tus sueños? Pero primero quitemos esta atmósfera sombría. Hola, primero déjame darte un poco de contexto. Yo hago mangas o cómics, como prefieras decirle, y básicamente de eso trata este canal. Uno de mis primeros videos fue este, en el que hablé un poco del tema, pero de manera muy superficial. Por lo cual quería hacerlo de nuevo, pero abarcando todas las distintas capas, y enfocándolo no solo a manga y cómics, sino a sueños en general. ¿Por qué no has empezado a cumplir tus sueños? Ya sea hacer historias, ser un escritor de libros, ser un dibujante profesional, ser un animador, o incluso ser tu propio jefe haciendo trading, no sé. Este es un tema bastante amplio, por lo cual intentaré durante este video tocar todos los miedos que puede tener alguien al intentar cumplir sus sueños, mostrándotelo a través de mi propia experiencia, con los miedos que yo tuve y hablando de algunos de los miedos que ustedes me mandaron. Así que empecemos por el miedo número 1. El miedo a empezar. Este miedo es el primer dominó, que desencadena en muchos otros miedos, ya que realmente no tienes miedo a empezar, tienes miedo a lo que conlleva hacerlo. Así que déjame contarte una historia. Desde pequeño, junto a mi hermana, he hecho cómics de dudosa calidad, pero entre más crecía y era más consciente de mi existencia, me daba cuenta de que lo que yo dibujaba no era tan bueno como yo esperaba que fuera, haciendo que dejara de dibujar cómics solo para enfocarme en mejorar mi dibujo, hasta llegar al nivel que yo me imaginaba. Sorpresa, todavía no llego. Eso hizo que esa gran historia que más nos apasionaba por hacer decidiera que tenía que aplazarse y aplazarse hasta que yo aprendiera a dibujar bien, cosa que no le agradaba mucho a mi hermana, ya que ambos creamos esa historia y ella quería hacerla ya y yo no me sentía capaz. Mi miedo era más grande que mis ganas de hacer cómics, haciendo que llevase años en los que no pude empezar a hacerlo, todo por el miedo. Es por eso que durante mi arco de entrenamiento ninja para dibujar bien, eventualmente creamos otra historia, la cual serviría como una práctica antes de nuestra obra maestra, y así quitarme un poco la obsesión por tener el mejor dibujo. Este plan sonaba muy bien, pero al final terminé encariñándome mucho con esa historia también, haciendo que también la aplazara por querer hacerlo lo mejor posible. Y esto no pasó una, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino 5 veces. Ahora tenía 5 historias que me apasionaban, aplazadas por mi miedo a no dibujar bien. Para este punto esto ya se había convertido en un problema, en el cual a pesar de que durante ese tiempo intenté varias veces empezar a hacer cómics, todavía no había terminado ninguno, y todavía seguía insatisfecho con mi dibujo. Así que tras la presión de mi hermana y el mejor consejo que me ha dado, ¿cómo quieres mejorar haciendo cómics si no haces cómics? Algo que jamás había pensado antes y que era muy obvio: ¿cómo planeas volverte bueno en lo que quieres si no lo haces? Puedes tener mucha teoría, pero sin práctica no sirve de nada. Así que hice mi primer cómic, el cual era en tradicional y sin diálogos. Una pequeña historia sobre un hombre que al ser despedido de su trabajo sigue su sueño de ser escritor. Este cómic lo subí a Webtoon, donde evidentemente recibió nulo apoyo. Por fin había subido mi primer cómic, pero a pesar de haberlo hecho, este solo confirmaba mi pensamiento de que mi proceso actual no era suficiente. Nadie comentó, nadie dio like, a nadie le gustó. Lo que me llevó al siguiente miedo. Miedo 2. Miedo a hacerlo mal. A ver, yo creo que por evidentes razones no hubo apoyo, pero ese no es el punto. Este segundo miedo es uno de esos dominos que caen apenas empiezas. ¿Qué pasa si lo hago mal? No debí empezar ahora porque no soy bueno, no quiero que la gente piense que soy malo, no puedo hacerlo mal. Este pensamiento desencadenó en caer de nuevo en la obsesión de dibujar mejor y aprender todo lo que pudiera de hacer cómics. Porque eso es otra cosa, me centré tanto en el dibujo que me olvidé de estudiar cómo hacer una historia. Así que de aquí avanzamos 2 años más, donde llegué a hacer una prueba en formato Webtoon, el cual tampoco me gustó. Entonces empecé a investigar más sobre hacer manga. A este punto llevaba muchos intentos de cómics, pero ninguno contaba una historia. Siempre eran solo prácticas o páginas de una historia que nunca terminaba y que no llevaba a nada. Siempre llegaba a ser 1 o 3 páginas a lo máximo. Todo eran dibujos que no transmitían ni decían nada al lector, por lo cual me estanqué. Quería hacer una historia, pero me daba pena hacerla y que esta no fuera buena, ya que eso demostraría de nuevo que estos años de investigación y trabajo para mejorar no habrían valido la pena. Hasta que un día, mientras pensaba en mi cama a las 2 de la mañana, apareció.
¿Por qué no saltas? ¿Qué estás esperando? Tus sueños te llaman pero sigues dudando. Es que el miedo sea tu único guía. El tiempo no espera y la vida se enfría. Sientes la chispa, no escuchas la llama. Es tu momento, despierta del drama. Ya lo intenté, ya salté al vacío, pero todo fue en vano, un camino sombrío. Quiero una historia que al mundo conmueva, pero soy un fracaso, ya no vale la espera. ¿Fracaso? Si aún no lo intentas, te rindes al medio, no cruzas la meta. El primer paso siempre es incierto, pero sin él nunca habrá un acierto. Los fracasos son parte del juego, levántate siempre aunque caigas al suelo. Lo peor que puede pasar es que sigas igual, pero si das el paso el mundo puede cambiar. Pero yo... Cállate, por favor. El miedo más grande no es el fracaso. El miedo más grande es nunca dar el paso. Esas palabras de mí, para mí, me hicieron desarrollar un nuevo miedo. Uno muchísimo más grande que todos los anteriores. Miedo número 3. Esto solo va aumentando. El nunca haberlo intentado. El cual era mucho más grande que el miedo a fracasar. El vivir sabiendo que tal vez si lo intentaba hubiese funcionado. Y solo por mis miedos nunca sabría la respuesta. Ya sea mala o buena, prefería tomar el riesgo de darme cuenta si sirvo para esto. Así que esa misma noche me puse a pensar en una historia, lo más corta posible, y con lo primero que se me vino a la cabeza. Literalmente. Quería sacar esa primera bala que no dejaba que las otras salieran. Y el otro día empecé a dibujarla, y así por fin terminé mi primer manga, en tan solo una semana, sin pensar tanto y sobre todo contando algo. Pausa. Si se lo preguntan, sí, mi primer manga es un fan manga de antagonista. Básicamente porque quería recibir una reseña de ese cómic, así que adapté la historia al universo de su manga. Y así me lo leyese gratis. Quería aprovechar este experimento para algo al menos, así recibo una crítica de un profesional. El caso, el manga lo subió a Manga Plus Creators, y también se lo envié a ese cómic para que reaccionara en directo. Para mi sorpresa, a la gente y a él les gustó. Vamos con las pruebas. Faltan cositas de dibujo, pero vais por muy buen camino. Bueno, lo que más me gustó de esta obra es la historia en general. Está súper bien contada la historia, es súper entretenida y súper interesante. O sea, vais en la mitad de la historia y ya te parece interesante. Eso es un buen augurio. Te felicito mucho, mi panita. Algo que genuinamente no esperaba, pero que me alegró mucho. El que reaccionara hizo que le fuese muy bien en la página, quedando en el puesto 11 del mes. Obvio, al ser un fan manga y estar relacionado a ese cómic, tuvo un impulso que no tenían otros mangas. Por lo cual, esto no quiere decir que siempre tira bien en el primer intento, ni en los siguientes, ya que depende de muchos factores que no están en tus manos. ¿Cómo me pasó a mí? Mi siguiente manga lo hice para un concurso, le metí más esfuerzo y una mejor historia, y un mejor dibujo. Y este no tuvo el mismo impacto que el primero. Pero estaba feliz, ya que había mejorado mucho en comparación a la primera vez. No en números, no en likes, sino en mi trabajo. Cabe aclarar que tampoco gané ese concurso. Así que, si tuviese que darme un consejo a mi yo del pasado, sería que si estás en una situación parecida, no te preocupes por el resultado o por los números. El hecho de terminar o empujar ese primer dominó ya es un logro muy grande y debería de ser el primer objetivo. Es el primer paso a superar ese miedo. Es un logro más grande que las visitas, likes o premios que pueda obtener. Hay que pensar en grande, pero ten pequeños logros que te ayuden a mantener la motivación. Y así lograr cumplirlos y sentir que estás avanzando en ese gran objetivo que tienes. Ya sea hacer cosas como hacer tu primer manga one shot, hacer un dibujo de un personaje, arriesgarte a hacer algún fondo, escribir una mini historia. No tiene que ser el objetivo principal, pero tiene que ser cosas que te ayuden a ganar confianza. Pequeñas misiones para llegar a ese gran objetivo. Y esto aplica para todo y a cualquier sueño que tengas. Solo confía en ti. Pero a pesar de ya haber empezado, de haber pasado por esos primeros dominós, a pesar de poder lidiar con uno de los miedos más grandes, no todo es color de rosa. E incluso quienes ya están intentando cumplir sus sueños tienen otros miedos desencadenados de este. Como te dije, es literalmente un efecto dominó. Una vez empiezas, salen más y más. Algunos más grandes que otros, los cuales a veces no caen por completo y siguen ahí, a pesar de haberlos pasado. Pero es algo con lo que hay que aprender a vivir, para que no te limite.
Qué aburrida sería la vida si no tuviese esa clase de desafíos. Por ejemplo, yo no estoy orgulloso de mis mangas, y no me malentiendas, me gusta lo que hago y siento que es bastante decente, pero aún así siempre tengo ese pensamiento que me dice, podrías hacer algo mejor, o no es suficiente, un pensamiento que ronda en mi cabeza y que aparece de vez en cuando mientras dibujo. Qué historia tan mala, quedó horrible, Murata lo haría mejor, es muy malo, no sabes dibujar. Cosas que realmente no pienso, pero que por alguna razón siguen ahí. Algo que creo que muchos de ustedes han experimentado o estarán experimentando. En mi caso, puede que sean mis expectativas sobre lo que yo espero alcanzar, o tal vez mi deseo de hacer algo más profesional. Así que vamos con el miedo 4. Tal vez esto no es para mí, no soy bueno en esto. Llevo unos meses pensando en esto y a pesar de que ese pensamiento no me ha limitado a seguir dibujando y sacando cómics, sí me hace buscar excusas para cada uno de mis mangas. Una justificación por la cual siento que no de mi 100%. Una justificación que amerite el no estar orgulloso de lo que hice. Y es que es una realidad, por el momento siento que lo que he subido no es lo que podría llegar a ser. Pero déjame explicarte por qué no estoy conforme con ninguno de ellos. Mi primer manga, Antagonista no Hero. Un spin-off de Antagonista, es decir, viene derivado de la historia de otra persona. 2 fue el primero que hice, así que tiene demasiados errores, tanto de escritura como de dibujo, sobre todo dibujo, y narrativa. 3 lo hice en una semana, nada bueno podía salir de ahí. La red es sin rostro. Este es el más serio que había hecho, en el cual sí intenté dejar un mensaje, aunque a pesar de eso, al ser el segundo, seguía teniendo varios errores, como el mucho texto, dibujo muy experimental y inexperto, y problemas de ritmo y guión. Mosca asesina. Bueno, creo que ya por el título intuyen que este no será el mejor manga que leerán en sus vidas. Nada que decir, manga tradicional, no hay historia, spin-off de Antagonista, el nombre lo dice todo. Mi vida en una sonrisa, manga sin diálogos y de 17 páginas. Porque era para un concurso, el cual tampoco gané. El que no tuviera diálogos y fuese de máximo 17 páginas, siento que me limitó. Y también no ayudó la forma en la que se contaba la historia. Love Years. Bienvenido a Crocstop. Hoy veremos 3 cosas que no deberías de leer jamás. Número 1. Love Years. Este fue hecho en 48 horas para un video y con ideas de mis suscriptores. Nada que decir, evidentemente salió horrible. ¡Qué basura! Qué gran obra. Ojalá no volverla a leer nunca más. Sí. Como ves, siento que todavía tengo miedo de hacer algo más serio o menos de práctica, por temor a que ese manga no sea bueno y signifique que ahondando mi 100% no fue suficiente. Sin mencionar que todos mis mangas son one shots, algo que realmente no me molesta ya que es la mejor forma de iniciar haciendo manga. Pero que de todas formas me hubiese gustado tener una serie que pudiera avanzar y tener más tiempo de desarrollar la trama y personaje. Una serie en la que la gente pudiese estar pendiente a qué pasará en la historia. Y es por eso que este nuevo manga que saqué hace unos días será mi primera serie. Y la primera de esas 5 historias que había guardado y que nunca me atreví a hacer. Así que es algo bastante especial para mí. Que en parte será como una prueba para ver qué también puedo hacerlo. Esa será mi forma de afrontar este miedo. El miedo a darte cuenta de que tal vez esto, lo que quieres, lo que aspiras a hacer, puede que no sea lo tuyo. Algo que realmente no creo y espero que no sea así. Aunque sigue siendo un miedo que todavía tengo. Y que dudo que se quite en mucho tiempo. Ya que es incierto saberlo. Y sobre todo es el miedo más devastador y cruel. Que a pesar de tus esfuerzos, tal vez esto no es para ti. Pero, ¿por qué no intentarlo? Mi manera con la cual yo intento afrontar este miedo es que si quiero lograr algo, debo de hacer todo lo posible para conseguirlo. Si no lo intento, nada va a cambiar, y si no lo logro, al menos di todo mi esfuerzo. Solo tú puedes cambiar tu situación, literalmente. Pero eso me lleva a otro tema, que puede que te frustre aún más. Miedo 5. No cumplir tus expectativas. Y es que lo más probable es que aunque lo intentes, no sea como te lo imaginas, ya que tu imaginación espera el mejor resultado posible. Lo más probable es que tus habilidades no lleguen al nivel que tú quieres, o esperas llegar. Y es algo que puedo confirmar, incluso con este manga que estoy haciendo. Muchas veces mientras dibujaba una página me sentía mal o raro al ver que no quedaba como yo pensaba. Pero lo mejor es seguir adelante, a pesar de no estar 100% contento con cómo haya quedado. Y créeme, me pasó mucho. En mi caso, casi siempre los fondos son lo que más me causan conflicto. Dios, es horrible dibujar fondos. No te preocupes con que quede exactamente como te lo imaginas, ya que es prácticamente imposible de lograr. Muchas veces nos fijamos en detalles o cosas muy superficiales, que solo nosotros notamos y que sufrimos demasiado por eso, a pesar de que para el resto de las personas no lo vean tan importante como tú crees. Muchas veces nos presionamos por cosas tan insignificantes que no definen cuánto vales.
Incluso con tus mangas, puede que tengas un manga malo, pero eso no define tus habilidades. Cada obra es independiente, y siempre se puede aprender de esos errores. Como Masashi Kishimoto, el autor de Naruto, súper aclamado, uno de los mangakas más famosos y experimentados. Y aún así sus 2 obras posteriores a Naruto han sido duramente criticadas. Y en general se dice que son peores que Naruto, pero eso no significa que sea un mal escritor o un mal mangaka. Por lo que no siempre superarás tus expectativas ni la de los demás. Miedo 6. No cumplir con las expectativas de los demás. Sé que muchos hemos llegado a tener miedo a las críticas o al que dirán, y es algo normal, que a todos nos pasa. Pero que la mayoría del tiempo es un limitante que no nos beneficia en nada. Por ejemplo, antes de hacer este canal me daba pena usar mi voz en mis videos. Llevo ya un año subiendo TikTok todos los días. Estoy haciendo un manga episódico. Pero cuando vi cambios de verdad fue cuando me arriesgué a poner mi voz y hacer videos aquí en YouTube. Y realmente ese miedo al que dirán de mi voz, pues era falso. Ya que nadie me dijo nada sobre mi voz. Bueno, sí dicen algo, que mi voz se parece a la de Flex Vega. Pero al menos no es nada malo, creo. Esto es un bloque normal y esto es... La presión de los demás es bastante dura de superar. Y es que somos humanos, nos importa la interacción y las opiniones de los demás. Y a mayor o menor medida eso afecta en qué hacemos y qué no decidimos hacer. Ya sea para encajar o no llamar la atención. Nos limita a no arriesgarnos a intentarlo. Y créeme, yo te estoy hablando de esto y aún así soy consciente de que hasta la fecha esto me afecta. Y me limita a hacer ciertas cosas, a veces. Este miedo a las críticas y a las expectativas dentro de crear historias o hacer arte en general es bastante duro de superar. Ya que al dibujar o escribir una historia y mostrarla al mundo ponemos parte de nosotros en esas historias. Mensajes, sentimientos, memorias que en cierta parte nos pertenecen. Y pensar que a alguno no le gustó esa parte de nosotros duele. Y es normal, ya que el 90% de las veces de cuando hacemos algo y queremos mostrarlo al mundo es porque queremos que les guste. A menos de que seas un hater y solo quieras ver el mundo arder. Por lo demás, siempre queremos que a la gente le agrade y le interese lo que hacemos. Y es que personalmente es algo que me afecta bastante, sobre todo ahora que digamos que tengo un público que me conoce y que espera que saque algo. Por ejemplo con mis mangas. Este canal mayormente se trata sobre manga. Y también de cómo hacer manga. Así que por ende, si estoy enseñando a hacer mangas, debería de tener buenos mangas. Y bueno, ¡qué basura! Como ya les comenté, personalmente no lo creo. Excepto con mi nuevo manga, con el cual espero cambiar esa misma percepción que tengo de mí mismo. Pero puede que para ti no sea un público, sino que sea un amigo, tus familiares, los posibles lectores, quien sea que te interese saber su opinión. ¿Qué opinarán? ¿Les gustó? ¿Lo hice bien? Etcétera. Yo personalmente intento hacer cosas que me gusten. Cosas que yo consumiría y que al menos me gusten a mí. No a todos les va a gustar lo que hagas, pero está bien y es normal. Yo creo que hay muchas cosas que tú sabes que probablemente estén buenas, pero que no es tu tipo de historia. Tal vez no es lo que tú consumirías, pero eso no quiere decir que esté malo. Con que estés contento con lo que hiciste, ya lo que queda es recibir la crítica y mejorar. Pero más allá de que estés viendo este video y de que yo te cuente mi experiencia, lo más probable es que este impulso de voy a empezar ahora no te dure mucho. Ya que, seamos sinceros, esto es solo un video, yo no te conozco y probablemente tú tampoco me conoces a mí. Por lo cual todo depende de ti. Mi objetivo es tal vez ayudar a alguno de ustedes a que empiece con sus proyectos, motivarlos a hacerlos, saber que hay más personas que pasan por lo mismo que estás pasando y mostrarte un poco de cómo yo intenté afrontar estos problemas. Para algunos este video tal vez no los haga empezar y está bien, cada uno tiene su proceso. Y como te dije, todo depende de tener la voluntad de empezar, dar ese paso que te falta y sobre todo ser persistente para que esas piezas de dominó no te terminen alcanzando. La vida es una y si no empiezas ahora, ¿cuándo lo harás? Tú decides. Al fin ya estoy cumpliendo mis sueños. Hago lo que me gusta y soy bueno en ello. Ya nada puede salir mal. Perder la pasión. Oh, mierda. Curiosamente, cuando les pregunté a ustedes cuáles eran sus mayores miedos, muchos tenían el miedo de perder la vista o las manos. Y ok, lo entiendo. Completamente aceptable. Espero este video no se te haya hecho muy tedioso o triste. Intenta hacerlo lo más dinámico y divertido posible. Ojalá haberte ayudado, o si no, al menos espero que te haya entretenido. Aunque lo más importante, más allá de dar el primer paso, es ir a leer mi nuevo manga Operación Baldor, primer link en la descripción. Mi primera serie, vayan a verla, pronto saldrá el capítulo 2. Y gracias a Green por hacer las canciones que salen en la escena del bar.
Te queremos, Green. Les dejo por aquí su proyecto para que vayan a verlo. Y gracias a Stran por el mini doblaje del final. Vayan a ver su canal. Así que comenta, ¿cuál es tu sueño? Espero te haya gustado este nuevo estilo de videos que intentaré hacer. Cualquier sugerencia de video me la puedes dejar en los comentarios. O en mi Instagram, que está por aquí, deberías seguirme. Únete a mi servidor de Discord, link en la descripción. Y gracias a los miembros del canal, Gastón, Alan Dragons, Jagar Triforce, Ramonoide, Laxstringe y Darman. Y si tú también quieres tener todos estos beneficios, ¿qué esperas? Vuélvete miembro. Si te gustó, dale like. Si no te gustó, también dale like. Bye. Ya he grabado este video 3 veces. Si no sale en esta, es una señal, así que voy a borrar mi canal.